a lo largo del foro desde el punto de vista crítico, analítico, contestatario, que es lo que caracteriza la actitud descolonizadora, y ponerlo en la perspectiva de la acción, es decir, de lo que deberíamos y podemos hacer actualmente quienes estamos en este foro y quienes pensamos que realmente la ocasión para hacer del Perú un país grande se presenta ahora mejor que antes. Le llamamos por eso 12 tesis de acción descolonizadora. Primero, el mundo va hacia un nuevo orden mundial. Brevemente hablando, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, no hace falta insistir. Habrá que dedicarle quizás un día, un foro especial para discutir los cambios que se están produciendo a partir de la última conversación, por ejemplo, con motivo de la guerra en Ucrania entre Trump y Putin, ¿no? Y cómo esto va a reconfigurar lo que viene a continuación. Pero lo que es cierto es que lo que está ocurriendo es un desmoronamiento de la estructura imperialista occidental. Y esto equivale a decir que se está desmoronando el sistema colonial que se implantó desde el siglo XVI. Porque entendamos bien, hubo colonia no solamente en las Américas, sino que hubo una colonización del mundo como tal, ¿no? En todos los continentes. Y el eje de colonización fue evidentemente el eje europeo, con la hegemonía anglosajona en el centro, que hasta podríamos decir que en realidad el imperialismo no es sino el dominio de la cultura anglosajona en el mundo entero, ¿no? De modo que lo que se está viviendo es una descolonización planetaria y esto es fundamental, porque nos crea el paraguas de acción que puede hacer posible que el esfuerzo descolonizador en el Perú prospere. Y dicho desde la otra perspectiva, el esfuerzo que vienen haciendo naciones líderes como Rusia, como China, como México, como la India, etcétera, por deshacer la estructura imperialista mundial, es un esfuerzo eh, mm, para descolonizar el planeta que nos involucra en primer lugar a nosotros, desde la perspectiva latinoamericana o nativoamericana o andinoamericana, como sería más correcto decirlo, ¿no? Porque nosotros somos la gran frustración creada por la colonización y por lo tanto deberíamos estar en el centro del apoyo, por lo menos, a estos pueblos del mundo que van luchando por deshacer la estructura imperialista que se ha creado. Vamos hacia un nuevo orden mundial y este es el mejor escenario para una descolonización en la cual tenemos que trabajar. Entonces, número dos, se está produciendo un renacimiento de las grandes civilizaciones históricas. Se suele hablar de 6, 7 civilizaciones mayores, como ustedes conocen, como todos conocemos, pero lo interesante es que en la actual coyuntura, a la par del desmoronamiento del sistema imperialista, se va produciendo el resurgimiento de las grandes civilizaciones históricas. El mundo avanza a una multipolaridad en donde el centro o los ejes de estabilización van a ser los grandes poderes regionales, que son en realidad las grandes civilizaciones históricas que renacen. Renacen en China, renacen en Rusia, renacen en Irán, renacen en la India, renacen en el África y renacen de algún modo también en América del Centro y Sur, aunque nosotros quizás andamos todavía a un ritmo menos intenso como el que se avanza, del que se avanza en otros continentes. Entonces, ya han surgido voces, el profesor ruso Alexander Dugin dice que lo que viene ya es el paso del Estado-nación al Estado-civilización. Vean ustedes el cambio de escenario que se produce, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos trabajado en el supuesto, y así se han conformado las naciones en América del Sur, de que el Estado representa una nación, ¿no? Pero hoy avanzamos más bien a un Estado que va a tender a ser Estado-civilización, porque representa al conjunto de esfuerzos culturales que se han dado en los grandes territorios del mundo sobre un patrón cultural propio, que eso es lo propio de una civilización. Es aquello que una civilización es aquella tradición social, cultural, política, antropológica, si se quiere, que se funda en su propia originalidad y que hunde sus raíces en el tiempo. ¿Y acaso no ese es el caso de la América nuestra, de la América nativa? No somos una de las grandes civilizaciones históricas cuya prosperidad quedó cortada con la conquista y desde entonces no la hemos retomado. Entonces, en el escenario que Dugin plantea de una reaparición de las civilizaciones milenarias y el avance hacia un estado civilización, creo que en América del Sur tenemos una gran tarea y una gran posibilidad de entendernos, porque entonces
Bajo el esquema de una civilización estamos hablando no de un grupo cultural determinado, no de alguna nacionalidad de las muchas que tenemos, sino del gran horizonte cultural civilizatorio que hizo identificable y posible a la civilización inca en el punto en que fue interrumpida y destruida por los conquistadores. Hola. Tesis número 3. Nuestro trabajo es entroncar, por lo tanto, con la herencia milenaria. Hablamos de la descolonización como un movimiento político liberador cuya tarea no es traer ideas de fuera, no buscar soluciones a nuestros problemas en el horizonte de pensamiento europeo, norteamericano o de ningún otro país. Hay que buscarlo en el entronque con nuestra herencia milenaria. Por eso decimos el pensamiento descolonizador es el comienzo de vertebración de un pensamiento típicamente peruano, genuinamente peruano, porque va a recoger, va a entroncar con los grandes aportes que nos dejaron los gobernantes incas y que hasta ahora, justamente por la colonización, no hemos sabido valorar. Entonces, hablamos de que no se puede descolonizar el Perú si la política, la economía y la cultura no se entroncan con los sólidos valores históricos que practicaron nuestras civilizaciones antiguas y que, como bien lo ha remarcado Pilar, en realidad no han desaparecido, porque los principios de vida no se improvisan, ni son nuevos en cada generación. Los principios de vida en realidad marcan el continuo a través de los cuales los pueblos se desarrollan. Son las anclas sobre las cuales una sociedad funciona y son principios precisamente son la base de la coexistencia de la comunidad y del progreso de los pueblos. Entonces, se trata de reentroncar la civilización peruana, despojarla de los valores individualistas que nos han traído y entroncarla con los valores cooperativos, comunitarios, solidarios, que son parte de la forma de ser propia de nuestros pueblos. Esto, desde luego, no implica volver al pasado, sino más bien recuperar de la civilización nuestra aquellas normas, valores, principios y reglas de vida que hicieron la grandeza del Incario y que pueden volver a ser la grandeza del Perú moderno, si se quiere, del Perú actual, a partir de reivindicarlos y aprovechar bien los progresos tecnológicos materiales de la época actual, ¿no? Por lo tanto, la descolonización no será realmente revolucionaria, descolonizadora, sino reconstruimos el entronque con la gran herencia cultural de valores, de experiencia de vida, de formas culturales, de solidaridad, de cooperación, etcétera, que es propio de la tradición de la civilización andina o civilización inca de la cual descendemos. Tesis número 4, estamos hablando no de un problema de razas, sino de identidades ancestrales. No se trata de pensar que ha llegado el momento para que una raza, entre comillas, que fue vilipendiada, destruida, frustrada, pueda ahora recuperarse y reconquistar la posición que tuvo. El discurso racista es occidental, ¿no? La división en razas que se estableció a partir de la conquista y en mayor escala a partir del siglo 19-20 con la aparición del darwinismo, es una división ideológica que ha cumplido el papel de enfrentarnos a unos contra otros solamente por tener diferente color de piel, cuando en realidad lo que identifica a nosotros como andinos, como nativos, como descendientes del gran imperio, es el haber nacido en este territorio en el cual estamos y al recoger en nuestras maneras de ser la identidad y el respeto que tenemos por la grandiosa cultura que nos dejaron los antepasados, los gobernantes incas y todos los gobernantes y líderes de los pueblos que han ocupado este territorio en nuestra América. Por lo tanto, no es un problema de razas, es una tarea en la cual todos, no interesa cuál sea el color ni su ubicación social, sino el hecho de sentirnos peruanos y el estar convencidos que así como los peruanos de la primera nación peruana, porque así le llamamos a los primeros que gobernaron este territorio con éxito hasta 1532, son los peruanos de la primera nación peruana y nosotros somos los peruanos de la segunda gran nación peruana, podemos hacer la grandeza como la hicieron también ellos. No hay nada que nos impida, es simplemente dejar de lado todo el andamiaje cultural de la dominación y sentir que podemos hacer cosas sobre nuestra propia manera de entender y dirigirnos. Tesis número 6, revivir el espíritu de la primera nación no significa la búsqueda de micronacionalismos. Es buscar la recuperación de la cultura de los pueblos originarios,
dar espacio a su originalidad, pero eso no significa el de caminar a la proliferación de micronacionalismos. El universo civilizatorio de los pueblos de América del Sur es diverso, incluye gran cantidad de experiencias lingüísticas, culturales, pero nada ganaríamos con, en nombre de un renacimiento de los pueblos originarios, dividir a toda la América en microculturas, en micronacionalismos, que sería el caldo de cultivo para que siga proliferando el triunfo del imperialismo. De hecho, esto es algo que USAID de manera expresa, en alianza con algunas ONGs, entidades de penetración, hacen para dividir a los pueblos o poner a algunas comunidades contra otras, formar siglas, membretes, federaciones fantasmas y crear un clima de fragmentación en el que no se hace posible construir una confluencia entre todos los pueblos originarios del país. Lo fundamental en la lucha por la descolonización y la recuperación de nuestra herencia de pueblos milenarios es buscar la coincidencia histórica, ¿no? Es construir un horizonte común de valores. No importa si somos quechuas, si somos ashánicas, si somos aymaras o somos castellanos o lo que seamos. Lo importante es que pertenecemos a este territorio, hemos nacido aquí y nos sentimos orgullosos de descender de un pueblo que históricamente fue el imperio portentoso más grande de América del Sur. Por lo tanto, se trata aquí de abordar el problema como un compromiso de identidad, no como un problema de razas, no como un problema de color de la piel, porque este es el contrabando que el darwinismo introdujo y nos dividió y dio el justificativo para que se nos persiga en nombre de racismos infundados, en teorías que no tienen ningún fundamento. La tesis sexta es pensar con cabeza propia. Y entonces, si bien somos hijos en gran parte de la imposición cultural que se produjo, bien lo dijo Pilar, con el catolicismo de manera violenta, total, incluso sin dejar espacio para el pensamiento crítico, se volvió a hacer lo mismo en el periodo del llamado liberalismo republicano, porque durante la República del siglo XIX, los ideólogos de la capital, sobre todo, se dedican a reproducir al pie de la letra las ideas traídas de Francia, de las revoluciones europeas, ¿no? Y entonces seguimos construyendo nuestra idea de política a partir de ideas importadas. La confrontación política de fondo siempre ha sido entre ideas extranjerizantes e ideas propias, ¿no? No quiere decir que todo lo que hayamos traído de fuera sea dominador, ¿no? Pero la gran parte ha servido simplemente para reforzar la condición subordinada que tenemos como pueblos. Por lo tanto, se impone una profunda recuperación de los valores de la cultura política peruana que existe. Hay que leer con mayor detenimiento ahora, revisar lo que nos dedicaron a través de testimonios de intermediarios, de lo que escribió Garcilaso, de lo que dijo Blas Valera, cuáles eran los principios que regían la vida del Incario, los principios sobre los cuales Manco Cápac fundó el Incario. Esto es un tema clave, ¿no? Es como reconocer que la fundación de Roma la hicieron Rómulo y Remo en el relato que ellos tienen. Para nosotros la trascendencia de la fundación del Incario, que permitió el salto de las comunidades separadas a un nivel de coincidencia civilizatoria mayor, pues la hizo Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Hay que tomar en serio sus enseñanzas, aun cuando sean hechas a través de testimonios, porque las enseñanzas primigenias en todos los casos, incluso en la tradición judeo-cristiana que esta que se nos ha impuesto, viene a través de testimonios. ¿Por qué no darle crédito entonces a los testimonios que recogen las enseñanzas de Manco Cápac, las enseñanzas de Pachacútec, las enseñanzas de Tupac Yupanqui, las enseñanzas de Huayna Cápac y las enseñanzas de Tupac Amaru y las enseñanzas de los grandes líderes andinos que hemos tenido en todos los siglos? Entonces, se trata de fundar el pensamiento nuestro en la propia herencia política de nuestros antepasados, con todo aquello que hemos podido verificar en el transcurso como ideas valiosas que contribuyen a la liberación de nuestras comunidades. Recuperar entonces las enseñanzas de los gobernantes ancestrales, recuperar lo que dijimos, la tradición de los grandes gobernantes. En realidad, los grandes gobernantes son siempre aquellos que dan algunas lecciones de vida, que le llamamos enseñanzas de vida, que las generaciones y los líderes, los curacar, reproducen, porque permiten en gran medida la estabilidad, resuelven conflictos y les auguran siempre el poder actuar de manera conjunta. Esto es el volver al pensamiento ancestral peruano. Pero
Obviamente la tradición peruana no se agota en el pensamiento milenario. Por eso podemos hablar de las fuentes de la ideología política peruana en la tesis número 8. Sea, cuáles son, además del pensamiento milenario, las otras fuentes que nos permiten hablar de una trayectoria peruana propia, autónoma, osada, incluso que se atrevió a cuestionar los esquemas de la dominación en las diferentes épocas. Porque pensar que la historia de los peruanos se acabó en 1532 es, por supuesto, un gran error. Después de eso, los peruanos seguimos combatiendo por lograr la verdadera independencia. Y en ese transcurso se han producido importantes ideas, importantes experiencias que no podemos dejar de lado y que en realidad forman parte de lo que podemos llamar la ideología peruana descolonizadora, ¿no? Hablamos entonces de reconocer, además del pensamiento originario, lo que llamamos el republicanismo de la primera generación independentista. La generación independentista de 1823, del Congreso Constituyente de 1822, que dio la Constitución del 23, aboga por una república casi al estilo rusoniano, en donde la soberanía depende siempre y en todos los casos del pueblo, ¿no? Es el modelo casi de una democracia directa que se plantea en la primera constitución, ¿no? Y que luego es simplemente desechado por los sucesivos redactores de las constituciones que siguieron, ¿no? Pero entonces, el republicanismo parlamentario de la primera generación republicana empata muy bien con la herencia del Incario en el sentido de prácticas de democracia directa que de hecho se practicaban en las comunidades, en los ágiles. Entonces, esa herencia, que además tiene no solo el valor de volver a un modelo o plantear un modelo de democracia republicana casi directa, aún tiene además la propuesta de llevar al surgimiento o al establecimiento de una república federal continental, que este es otro de los objetivos que la clase dirigente de Lima traicionó y nunca fue capaz de poner en práctica el soberanismo que defendía San Martín con su idea de las Provincias Unidas de América del Sur, Bolívar con su idea de una federación de los Andes y Francisco de Miranda con su idea de una federación continental de Centro y Sudamérica y además gobernada por un inca, ¿no? Esta idea de avanzar a una república en la que los incas pudiesen estar en el centro de un modelo democrático fue abandonada en lo sucesivo. Pero nosotros decimos, eso también forma parte de la tradición libertaria peruana y empata con los grandes ideales de los gobernantes del Incario que en todo momento condujeron una política autónoma y eso fue lo que nos dejaron, ¿no? Eso, el segundo componente de lo que llamamos el pensamiento político descolonizador. El tercero es el socialismo de Arguedas y Mariátegui, de Mariátegui y Arguedas, para seguir el orden histórico, ¿no? Porque no hay que pensar que el trabajo de los socialistas, que se libró durante un siglo propiamente, y que conquistó gran cantidad de derechos, y que sobre todo abrió las puertas para que la gente del campo sea reconocida en su condición de sujetos, es un trabajo en balde o es un trabajo irrelevante. Fue en realidad una gran contribución a la liberación espiritual de los líderes andinos, de las comunidades y el comienzo de un proceso de liberación que solo culminaría con la revolución de Juan Velasco, ¿no? Por lo tanto, tenemos en el socialismo de Mariátegui y Arguedas el compromiso de las nuevas clases educadas con el anhelo de liberación que las comunidades andinas y los pueblos del país venían demandando desde la fundación de la República. Tiene que ser reconocido también eso como parte de nuestra experiencia y como parte del ideario político descolonizador en el cual nos basamos para llevar adelante lo que llamamos la fundación de una ideología política peruana propia. Y por último, no se puede dejar de lado la herencia política, ideológica y práctica del velasquismo, ¿no? ¿Cómo desconocer que el velasquismo fue el primer momento histórico de triunfo desde 1532? El primer momento histórico de triunfo de las comunidades nuestras en la lucha contra el imperialismo de turno, después de una serie de intentos que hubieron de grandes luchas, líderes y mártires y fracasos que se produjeron que sin embargo mantuvieron latente la lucha contra el invasor. Y es con Juan Velasco cuando por primera vez se logra llegar al gobierno y se abren las puertas territoriales del Perú
para sus auténticos descendientes, para aquellos descendientes verdaderos de la grandeza del Incario. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos 4 fuentes de ideología peruana que vienen no de una teorización en abstracta, que vienen ¿no? de una repetición de verdades o mentiras que enseñaban a los colonizadores o los extranjeros, sino que vienen de nuestra experiencia histórica como pueblos, de aquello que hemos aprendido desde los gobernantes del Incario, Muy, y hemos ido enriqueciendo en muy diferentes bien, momentos Nikita. hasta llegar al momento descolonizador en el cual estamos. Hablamos entonces de una ideología política que se nutre de toda nuestra experiencia basada en aquello positivo de todo lo que los peruanos hemos hecho a lo largo de nuestra historia milenaria. La tesis nueve, ya no voy a insistirla porque lo ha planteado muy bien, la ha planteado de manera especial, quiero decir, Pilar, de superar las barreras de la colonización. Y si bien hay una barrera objetiva que hay que superar, que es el control que pesa sobre nuestra economía, producción, nuestras formas institucionales y el gobierno y el territorio mismo de parte de agentes nacionales que hay que derrotar para descolonizar, la barrera más difícil es la que ha planteado Pilar, que tiene que ver con la barrera cultural, ¿no? Porque el colonialismo está presente en todo lo que se nos vende como cultura de modernidad. Está presente en la escuela, está presente en la universidad, está presente en los medios de comunicación, está presente en la gran cantidad de libros que salen cada año de la industria bibliográfica norteamericana y anglosajona, está presente en la gran cantidad de producciones que no dan descanso a las mentalidades, a los jóvenes, porque todas las semanas se proyectan películas elaboradas en la industria de Hollywood que están dirigidas exclusivamente a reproducir los valores de la dominación y a crear la sensación de que nosotros somos pueblos inferiores, ¿no? Esta es la barrera cultural que toca separar y vinculado con eso nos toca separar la barrera del control mental, ¿no? En final de cuentas, el gran triunfo de Occidente es el triunfo del control mental. Dirige nuestra vida. Nos han metido una serie de pseudo valores que pasan como cosas apreciables, ¿no? Se nos ha inculcado el egoísmo y se hace creer que eso es síntoma de excelencia, ¿no? Es excelente ser egoísta. Se nos ha inculcado la avaricia. Ahora ya no hay este delito de usura. Uno te puede cobrar, un banco te puede cobrar lo que le venga en gana, poner del interés que le da la gana y no hay delito de usura, cosa que hasta 1984, en el propio Código Civil del 84, todavía era proscrito y en el Código Penal era sancionado como delito. Se nos ha incentivado el alcoholismo. Aquí en el país se pasan propagandas para el consumo de alcohol a toda hora, cosa que no lo hacen ni en Europa ni en Estados Unidos, donde la propaganda de alcohol se pasa a partir de las 9 de la noche. Sin embargo, para nosotros sí nos pasan en todo momento, como si esto fuera un triunfo, el de consumir alcohol. Se ha educado en nosotros una mentalidad de aprovechadores. El mismo esquema de corrupción que atraviesa todo en el país es resultado de la destrucción sistemática que se ha hecho de los valores comunitarios que siempre los peruanos hemos defendido. Hasta la generación de los años 60, 70 se mantuvo ese fortín de valores morales que reforzaban nuestras relaciones. Y con el neoliberalismo se ha sometido a una destrucción sistemática al punto que ahora se promueven los antivalores, ¿no? No hay respeto por nadie, no se respeta al padres a hijos, no hay respeto, y llegamos a una situación de corrupción personal generalizada. Por otro lado, el control mental es de tal naturaleza que todo el tiempo los están enfrentando. Entonces, se fabrican una serie de religiones que vienen de fuera y nos dividen, ¿no? Antes era solo el catolicismo, pero ahora la variedad de discursos religiosos que se nos traen para hacernos creer que hay diferencias reales y la gente en realidad es movilizada a través de eso y ya vemos cómo eso ha permitido que lleguen al gobierno líderes simplemente falsos, ¿no? Se fomenta la división, se fomenta el enfrentamiento, han convertido a las entidades políticas simplemente en clientelas organizadas y nos enfrentan en una lucha política que llaman democracia, aunque todos sabemos que en realidad es una farsa en la que van a resultar Yo siempre creo, ganadores aquellos que el sistema prepara, condiciona, selecciona, respalda y finalmente los pone en el gobierno. Por lo tanto, las barreras para la para descolonizar hay que enfrentarlas tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo mental, que es a veces el más difícil, porque muchos de nosotros, de todos modos, tenemos
herencias colonizadores en nuestra manera de ser, aun cuando estamos criticando esto, todavía no podemos desprendernos y esto es algo que solo podemos hacerlo en colectivo. Para descolonizar, viene la tesis 10, tenemos que ejercer en primer lugar el poder que tenemos. A veces se dice, si no conquistamos el poder, no podemos liberarnos, ¿no? Pero en realidad tenemos poder que no ejercemos, y este es el tema. Cuando tenemos un poder que no ejercemos, es porque estamos alienados. Pensamos que en realidad el poder nos va a caer del cielo en algún momento y ahora sí tenemos la posibilidad de liberarnos. Cuando en realidad tenemos mucho poder que hay que ejercer, ¿no? Tenemos poder para formar opinión, tenemos poder para educar a nuestros hijos, tenemos poder para decidir qué consumimos y qué no consumimos en los mercados, tenemos poder para ponernos de acuerdo y respaldar, por ejemplo, a líderes que valgan la pena para las elecciones, para seleccionar y formar bien a nuestros cuadros, para orientar muy bien a nuestras organizaciones, tenemos poder para sumar y construir una gran organización social de los peruanos que luchan por la independencia, pero ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no usamos ese poder, no? ¿Por qué estamos en una historia que ya lleva más o menos 50 años de continuo divisionismo y enfrentamiento entre el sector popular, ¿no? ¿Y por qué ahora cuando surge el discurso descolonizador y la resurgencia de los pueblos originarios, no se marcha espontáneamente a una coincidencia, sino que empiezan a revivirse a veces micronacionalismos que empiezan a cuestionar y a fabricar barreras puramente fantásticas, fantasiosas entre los pueblos, ¿no? Cuando lo que se trata es reconocer nuestra identidad y sumarnos en un gran esfuerzo nacional para lograr realmente la reconquista del gobierno y la puesta en práctica de todas las políticas descolonizadoras que haga falta, ¿no? Si usamos bien el poder que tenemos, creo que podemos lograr cambiar la correlación de fuerzas en el país y eventualmente colocar gobiernos que respondan al interés del pueblo y no permitir que pase en el país lo que ha pasado con el presidente Castillo, que fue defenestrado con una facilidad asombrosa por la oligarquía anclada en toda la estructura de gobierno del país. Si usamos el poder para sumar, creo que podemos evitar que todo esto ocurra en adelante. Reconquistar nuestros derechos históricos, tesis 9, evidentemente cuando estamos hablando de recuperar la gran tradición de gobierno de los pueblos nuestros, de los cuales en el ejemplo de Puno lo estamos viendo, estamos hablando de recuperar derechos de los cuales fuimos despojados. Pero cuando hablamos de derechos, no estamos hablando de derechos derivados de una estructura abstracta, de una teoría liberal o democrática, como dicen los europeos. Los derechos no se derivan de explicaciones filosóficas. Los derechos en la tradición andina se derivan de necesidades. Cuando una persona, una comunidad, un ser humano tiene una necesidad, tiene un derecho, ¿no? Si tiene una necesidad insatisfecha, padece hambre, tiene frío, necesita educarse, quiere decir que se le está vulnerando un derecho, ¿no? Los derechos tienen fundamento en las necesidades reales de las personas. Por eso es que en la tradición andina los seres humanos somos parte de la Pachamama, porque somos parte de la naturaleza. Y de ahí viene la fuente de nuestros derechos, ¿no? Porque somos parte de la naturaleza, porque somos parte de un sistema de acoplamientos y necesidades mutuas. Por eso debemos defender el derecho que tienen todos, no solo las personas, sino incluso los seres vivos de otra naturaleza, de acceder al conjunto de bienes que la naturaleza provee. No se trata de que alguien deba proveernos esos bienes tampoco, ¿no? Se trata de que nadie debe impedir que ningún ser humano pueda acceder a los bienes que la naturaleza provee en base a su propio esfuerzo, porque esto también es central en la filosofía andina, como sabemos, ¿no? El progreso humano y la existencia depende de que cada ser humano sea capaz de trabajar. El autosostenimiento es parte sustancial del ejercicio de derechos y es parte clave para cualquier progreso de cualquier pueblo. Sin autosostenimiento, pensar que alguien va a venir a resolvernos el problema es simplemente un invento del populismo occidental. El populismo no es nuestro, es un invento occidental, ¿no? Quieren que la gente se desarrolle, se libere porque alguien viene a asistirlos. Y nosotros decimos, y los andinos lo entendían bien, no nos podemos desarrollar si no es en base a nuestro trabajo y en base a nuestra capacidad de autosostenimiento, ¿no? Y desde allí donde los derechos tienen asidero. Y por último, construir nuestra organización de gobierno. Descolonizar significa, en buena cuenta, recuperar el tronco de pensamiento ancestral
rescatar de nuestra historia todo lo que nos hace y nos hizo grandes como pueblo, dar vida en nuestra manera de ser, con nuestro sentimiento, a nuestra forma de organización política con cabeza propia. No vamos a pensar que la actual democracia es la que debe ser. No es como algunos creen la democracia. Es una forma de democracia, probablemente la más trivial y la más corrupta. Puede haber otra democracia y de hecho la democracia andina, la democracia incaica era superior, ¿no? Porque permitía la estabilidad, permitía el progreso y el diálogo constante de reciprocidad entre gobernantes y gobernados. La democracia andina es muy superior en ese sentido. Lo importante es que a partir de la revisión de nuestra historia y del aprendizaje que hemos tenido como pueblos, estamos en posibilidad de darle forma política a nuestra forma de gobierno en lugar de dedicarnos a repetir las fórmulas que trabajan los libros de Cambridge o de Oxford o que se traen de centros de enseñanza extranjeros. Es el tiempo de pensar con imaginación y la descolonización significa buscar las rutas para lograr ese camino. Tampoco pensemos que antes de actuar requerimos tener un concepto previamente definido en el cual todos estemos de acuerdo, ¿no? Pueden decir algunos, necesitamos que nuestro Estado sea plurinacional, ¿no? Otros pueden decir, no, necesitamos una nueva república. Otros pueden decir, no, necesitamos una empresa comunitaria. No, necesitamos una república inca. El camino en realidad hay que escribirlo en la práctica. No hagamos del estilo occidental que primero cierra el concepto y luego quiere que la vida se adecue a la mala en ese concepto, cuando de lo que se trata es de construir el concepto de renacimiento de la civilización peruana a partir de la experiencia y el diálogo que vamos a ir poniendo en la acción misma liberadora que toca practicar. Lo dejo aquí, Jorge. He querido presentar de manera muy sintética y seguramente vamos a poder conversar, no quizás en esta reunión, porque me parece que ya me pasé lamentablemente el tiempo y les pido mil disculpas por eso, pero habrá ocasión de seguir conversando y en todo caso abrimos el camino para intentar hablar de una ideología política peruana que debe caminar sobre sus propias raíces, porque eso es lo que nos hará realmente exitosos. Muchísimas gracias.